podemos aplicar deducciones personales. Y es lo que vamos a ver enseguida. Ya que revisamos todo el tema de los ingresos y ya no hay ingreso que declarar, ya todo está declarado con base a lo que vimos en el curso, viene el siguiente tema, deducciones personales. Ahora, ¿qué deducciones personales puedo aplicar? Que ese es el tema, ¿verdad? Interesante. Dice, la persona física residente en el país que obtenga ingresos de los señalados en este título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada capítulo de esta ley, que les correspondan las siguientes deducciones personales. ¿Qué significa? Que yo como contribuyente, persona física, básicamente voy a poder aplicar, y vean qué interesante, dice, todas las físicas que sean residentes en el país. Yo como persona física, debo ser primero residente en el país, territorio nacional. ¿Puedo aplicar la deducción personal? Sí. Únicamente tuve salario, es aplicable. Únicamente tuve dividendos, es aplicable la deducción personal. Únicamente tuve el capítulo llamado de los demás ingresos, puedo aplicar deducción personal. En ese sentido, dice, para calcular el impuesto anual, podrán, no es obligatorio, si tú quieres, puedes aplicar la deducción personal, además de las deducciones autorizadas en cada capítulo de esta ley que le corresponda, es decir, además de las deducciones que te marca cada capítulo autorizada, puedes aplicar estas deducciones que son personales. ¿Y cuáles son? Entre otras deducciones, el honorario médico, dental y servicio profesional en materia de psicología y nutrición. Vean qué interesante. Yo puedo meter el honorario médico, el dental, el hospitalario, psicología, nutrición, y eso sí, prestado por persona con título profesional legalmente expedido, en el caso de los profesionistas, ¿no? Básicamente, vean lo interesante del tema, gastos hospitalarios también. Gastos hospitalarios, me decía un contador, oiga, y si no me entregaron la factura electrónica, con la pena. Ya no se puede. Oye, pero lo pagué. El detalle es que la autoridad no te lo va a aceptar. Ahora, vean qué pasa. Puedo aplicar mis honorarios médicos, los dentales, los hospitalarios para mí, para la esposa o para la persona con quien viva en concubinato. Además, ascendientes o descendientes en línea recta. Es decir, para mi papá, para mi mamá, para mis hijas, lo puedo aplicar en ese sentido. Vean qué interesante tema. Puedo aplicar la deducción personal no solamente para el contribuyente, también de los hijos, también de los papás, abuelos, porque es línea recta, pero eso sí, condicionado a que dicha persona o personas no perciban durante el año de calendario ingresos en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general de la área geográfica del contribuyente elevado al año. En ese sentido, tomamos el valor de la unidad de medida y actualización elevado al año y vamos a poner el ejemplo, si sería el caso de mi mamá, y no trabaja, casadito, sí se puede. Sí puedo meter el honorario médico de mi mamá. Yo lo tengo que pagar, digo, pido la factura a mi nombre, la paciente mi mamá, y yo quiero deducir, sí se puede en ese sentido. Lo permite la ley de renta. Y dice, eso sí, por favor. Ahora, ¿qué pasaría en el caso de mi esposa? Mi esposa trabaja, percibe más del valor que
de la unidad de medida de actualización elevado al año, tiene ingreso y percibe más de esa cantidad, ya no se podría. Ya no se podría, en ese sentido, ya no, el honorario médico yo ya no lo puedo meter, ¿sale? Está limitado. Ahora, eso sí, está condicionado a que se pague con cheque nominativo del contribuyente, transferencia electrónica de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente. Tienen que ser bajo estos medios. Si se paga en efectivo, no pasa. Y vean lo interesante del tema. Tarjeta de crédito, débito o servicio. Si lo pago con una tarjeta de crédito, es válido, de débito o servicio. Aquí la pregunta sería, y esto genera polémica, tarjeta de crédito, débito, ¿de quién? Esa sería la pregunta. ¿Alguien contestó? Lógicamente, del contribuyente. No lo dice. Digo, ¿se entiende? Se puede entender. Sin embargo, no lo dice claramente. Entonces, yo, Victorio, voy al médico y le digo a mi esposa, préstame tu tarjeta de crédito, quiero pagar el honorario médico. Me presta su tarjeta, ¿quiere factura? Sí quiero, pero a mi nombre, Victorio. Yo deduzco, pero lo pagué con una tarjeta de un tercero. ¿Es válido? En mi opinión, sí. Dice tarjeta de crédito. Dice tarjeta de débito. O sea, yo puedo pagar con la tarjeta de crédito débito de un tercero. Ahora, hay que preguntarle a la autoridad. ¿Su criterio cuál es? No pasa. No pasa, pero esto es debatible. Esto es motivo de controversia con la autoridad fiscal. Porque al final yo puedo decir, oye, le voy a pagar a mi esposa. Le voy a reembolsar lo que me prestó en su tarjeta de crédito. Así que, ¿por qué no se puede? ¿Por qué no se puede? Y es más, aquí no dice que sea de la cuenta del contribuyente, no dice que sea del contribuyente, a nombre del contribuyente. Digo, es clara la ley en ese sentido. Entonces ahí se los dejo para que lo consideren. ¿Y qué más podemos incluir? Y el reglamento de renta, me voy un poquito más allá en cuanto al reglamento, menciona, en el caso de 264 del reglamento, dice que puedo meter incluso los gastos estrictamente indispensables por concepto de compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente. También se considera medicamentos que se incluyan en los documentos que expidan las instituciones hospitalarias. O sea que si voy a la farmacia y yo de manera personal soy honorario y quiero meter los medicamentos que compré en una farmacia, no se puede. Tendría que ser medicamentos que se incluyan en las instituciones hospitalarias. Ahí sí, oye, que quedé internado y tuvieron que suministrar medicamentos, el propio hospital lo incluye en la factura. En ese sentido, ahí sí se puede. Honorarios a enfermeras y análisis, estudios clínicos o prótesis como tal. O sea, en ese sentido, sí podemos meter este tipo de conceptos. Adicional, vean lo interesante, también compra de lentes ópticos graduados para corregir defectos visuales hasta por un monto de 2.500 en el ejercicio. Y lo interesante es por cada persona a que se refiere la fracción citada: la esposa, los hijos, mamá, papá, siempre y cuando otra vez esté limitado al ingreso, ¿verdad? Ya quedamos. Y dice, o en su defecto se encuentre, porque debo contar en la factura, se tiene que hacer una descripción de las características de dichos lentes en el comprobante, o en su defecto se cuente con el diagnóstico como tal del profesionista. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de conceptos. A veces en las facturas electrónicas no vienen tal cual como le indica la autoridad y te lo rechaza. Ahora, algo también que quiero compartir con ustedes, el uso del comprobante fiscal. El uso del CFDI, le deben de poner honorario médico dental
y honorario médico, dental y hospitalario. Yo te invito a que venga el uso del comprobante fiscal. Que no le pongan por definir, evítalo. Que le pongan honorarios médicos, dentales y hospitalarios. Ese concepto para no tener problemas con la autoridad fiscal. Ahora bien, requisitos. Estamos en los requisitos. Se necesita que esté efectivamente pagado forzosamente y se cuente con un comprobante fiscal. Esto lo marca el artículo 151, el tercer párrafo. Dice que para que proceda ese concepto, el honorario médico, dental, hospitalario y todo lo que ya señalé, se debe acreditar con un comprobante fiscal. Si tengo un comprobante simplificado, no lo voy a poder meter. Y dice que la cantidad se haya pagado y siempre y cuando sea a instituciones o personas residentes en el país. ¿Qué significa? Que si yo me fui al extranjero a realizar una operación, yo no lo voy a poder meter, porque tiene que ser a instituciones o personas residentes en el país, que se cuente con el comprobante fiscal y que esté efectivamente pagado. Únicamente fracción primera, únicamente fracción segunda. Solamente, oye Victorio, ¿y la fracción segunda en qué consiste? Los gastos de funeral. Los gastos de funeral sí se pueden incorporar en la anual. Voy a irme a la fracción porque eso es interesante también y más por los tiempos que estamos viviendo. Dice, los gastos de funeral en la parte en que no exceda del salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, igual UMA, efectuados para las personas señaladas en la fracción que antecede. No solamente para el contribuyente, los gastos de funeral, incluso papá, mamá, hijos, esposa, con las limitaciones que ya vimos. Muy importante. Ahora me preguntaban, ¿y esto debo contar con un comprobante fiscal que esté efectivamente pagado? Ya lo habíamos comentado, igual que los requisitos para honorarios médicos, dentales y hospitalarios. Algo muy importante que quiero comentar. Por ahí me consultan, oye, ¿qué pasa con los gastos de funeral a futuro? ¿Se puede? Mira, en el reglamento de renta hay que tener mucho cuidado. El 266 del reglamento menciona que en el caso de erogaciones para cubrir funerales a futuro, estas serán deducibles hasta el año de calendario en que utilice el servicio funerario respectivo. ¿Qué significa? Que si en este momento quiero realizar un gasto de funeral a futuro, no se puede incluir en la anual. Así que olvídate, los gastos de funeral a futuro no se pueden meter como deducción personal. Eso sí hay que considerar este punto. Ahora me preguntaba otro contribuyente, oye, ¿debo pagar con medio autorizado? Aquí no, se puede pagar en efectivo. Sí. No es condicionante el gasto de funeral que se pague con tarjeta de crédito, débito, cheque, transferencia electrónica de fondos, porque no lo establece. Se puede pagar en efectivo. ¿Qué más? Los donativos. Tienen que ser donativos a personas autorizadas. ¿Para qué? Para obtener donativos. Así que donativos solamente a donatarias. Y en el caso de la limitante menciona el monto total de los donativos a que se refiere esta fracción será deducible hasta por una cantidad que no exceda del 7% del ingreso acumulable que sirva de base para calcular el impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente en el ejercicio inmediato anterior. ¿Qué significa? Que básicamente en el caso de donativos me tengo que ir al ejercicio 2019 para buscar el ingreso acumulable acumulable que sirvió de base para calcular el ISR y directo el 7%. Sobre esa cantidad es lo máximo que voy a poder aplicar en donativos en ese sentido. ¿Qué más? Puedo aplicar igualmente interés real efectivamente pagado
en el ejercicio por un crédito hipotecario destinado a la compra de tu casa habitación. Habla, miren, esto es muy importante, de tu casa, no dice de tus casas, no, ¿verdad? Dice de tu casa. Así que es válido el interés que se pague. Voy al banco, solicito un préstamo y estoy pagando intereses por esa casa habitación, únicamente una de tu casa, y está limitado. Dice integrantes del sistema financiero, y siempre que el monto del crédito que haya solicitado por dicho inmueble no exceda de 750,000 unidades de inversión. En ese sentido, más o menos 750, pues nada más multiplica, en este caso, un poquito más de 4 millones, un poquito más de 4 millones de pesos. Vamos a dejarlo en que fui a solicitar un préstamo para comprar una casa habitación en 2 millones de pesos. Estoy dentro de la limitante. El interés que yo pague de esa casa habitación será totalmente aplicable como deducción personal. Es de mi casa habitación. Ahora, la pregunta sería, ¿qué pasa si solicito 5 créditos para una sola casa habitación? ¿Entra? Claro que sí. Sí, porque aquí es una sola casa y puedo tener 5 créditos. En ese caso, los intereses que pague reales de esos 5 créditos totalmente aplican en la declaración anual. Muy interesante el tema. ¿Qué más? En el caso de aportaciones complementarias que haga a la cuenta individual, hay mucha gente que se preocupa en su retiro y vamos a hacer aportaciones voluntarias a la cuenta individual. Y esto entra se considera como deducción personal y totalmente, en este caso, bueno, limitado, eso sí, limitado a un 10% del ingreso acumulable del contribuyente en el ejercicio. Es decir, está sin que esa aportación exceda del equivalente a 5 UMAS elevados al año. Sí está limitado, pero al final es una buena estrategia para tu retiro, y adicional puedo aplicar una deducción personal. Así que interesante. Otra, la prima de, voy con la siguiente deducción personal. La prima, aquí está, por seguro de gastos médicos complementarios o independiente de los servicios de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social. Igualmente para él, para su esposa o la persona con quien vive en concubinato, o ascendientes o descendientes en línea recta. Ojo, son primas de seguro de gastos médicos, no entra el seguro de vida. Así que seguro de vida no se considera en ese sentido. Así que ya tenemos otra deducción personal. La transportación escolar, el gasto destinado al transporte escolar de los descendientes en línea recta cuando sea obligatoria. Así que también es totalmente deducible como deducción personal. Aplica como deducción personal. Hay que pagarse con medios autorizados. Eso sí, igualito que el honorario médico, dental, hospitalario. Hay que tener el comprobante fiscal y básicamente también se considera deducción personal. En ese sentido, muy importante aclarar el punto. Más adelante, y bueno, viene también los pagos efectuados por concepto del impuesto local sobre ingresos por salarios. Este no aplica, no es aplicable, no se está pagando, así que es letra muerta. Aquí quiero llegar con todo esto. Las deducciones personales deben cumplir ciertos requisitos, algunos como medios autorizados, algunos no, se pueden pagar en efectivo. Ahora, algo que quiero compartir con ustedes es que lo único que me llama la atención es que el honorario médico, dental, hospitalario, psicología, nutrición, entre otros, de los que están en el 151 fracción primera, y 2, gasto de funeral, son los únicos que se acreditan con comprobantes fiscales. Son los únicos. No dice que
el donativo, la prima de gastos médicos, el interés real por la adquisición de una casa habitación, el interés real que se pague por la adquisición por un crédito hipotecario, no dice que se tenga un comprobante fiscal. Expresamente dice cuáles. Los que acabo de comentar, no es necesario. En la práctica la autoridad te obliga a tener el comprobante fiscal. Lo dejo también en la mesa para debate, pero en mi opinión no es necesario. ¿Qué otro tema les quiero compartir? Los requisitos de esas deducciones deben de aplicarse, dice, los requisitos de las deducciones establecidas en el capítulo 10 de este título no son aplicables a las personales. Ahí está, más claro. Dice, medios autorizados, todo se puede pagar en efectivo, salvo los que comenté, ¿sí? Salvo los que comenté que hay ciertos requisitos para ciertos conceptos, pero en la mayoría las deducciones personales se pueden pagar en efectivo. Comprobante fiscal no es necesario. En algunos casos sí, ya lo comenté. ¿Qué otro? Que sea estrictamente indispensable para la obtención del ingreso. No es necesario. Yo puedo ir con el médico y quiero hacerme una operación estética, ¿no? Que sea estético, con eso basta. Y no es necesario que me ayude a generar un ingreso o la obtención de un ingreso. Básicamente pasa el honorario médico. Así que lo quiero aclarar porque en la práctica, luego la autoridad se pone muy estricta y te quiere aplicar los requisitos de las deducciones autorizadas. No se dejen, aquí está el fundamento legal, que sería el artículo 151, el penúltimo párrafo. Y finalmente, ¿qué pasa? Que hay limitaciones. Hay limitantes, hay requisitos para las deducciones personales. Dice, el monto total